Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 minutos con Angélica Chevalier. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de 30 minutos con Angélica Chevalier. Les doy la más cordial de las bienvenidas y bueno, vamos a tocar ahora un tema que creo que a todos nos compete, que todos debemos saber porque desgraciadamente en algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentarlo y es precisamente cómo superar nuestro duelo. El duelo pues es un estado psicológico que facilita poco a poco aceptar la pérdida y adaptarse a una vida sin esa persona a la que tanto queremos. El dolor es algo natural que se tiene que sentir, puesto que se trata de una respuesta normal ante momentos complicados. ¿Y quién mejor que para explicarnos y ayudarnos un poquito ahorita en esta temporada de la pandemia del COVID-19, que desgraciadamente hemos perdido a muchos familiares, a muchos amigos, a muchas personas cercanas y conocidas, que tenemos ahora aquí como invitada a la psicóloga María Estela Córdoba Arredondo. Ella es maestra en tanatología y es especialista también en logoterapia. Ella es socia fundadora del Centro de Salud Emocional. María Estela, un gusto de verdad que estés con nosotros en esta ocasión. Hola Angie, hola auditorio, escuchas, los que nos están escuchando, pues bueno, es un gusto Angélica que esté aquí con ustedes, que nos encontremos. Pues si te parece, María Estela, vamos a comenzar definiendo qué es la tanatología. Mira, la tanatología es una disciplina, la desarrolló Elizabeth Kubler-Ross. Ella fue la que puso la investigación científica en el acompañamiento al moribundo, ¿sí? Ahora, la tanatología contemporánea ya abarca todas las pérdidas y los duelos, no nada más la muerte de un ser querido, el acompañamiento a la persona que está muriendo. Hoy la tanatología contemporánea es así, ¿no? Y bueno, pues es un arte también, ¿eh? O sea, el acompañar a alguien que está pasando por una situación límite, pues bueno, tiene sus características. Y qué difícil es realmente esto, porque en ocasiones, si no es que siempre, nunca hay las palabras adecuadas para dar ese consuelo a aquella persona que acaba de perder a un familiar, a un amigo, a una persona pues cercana, ¿no? Luego no sabemos ni cómo acercarnos, ni qué decir, con la intención, obviamente, de no lastimar, de no herir o de no equivocarnos, ¿no? Al expresar algo tan delicado. Pues sí, mira, qué bueno que tocas ese tema, porque de verdad sí, en realidad cuando nos toca vivir una situación límite, la muerte de un ser querido, la pérdida de, eh, pues una pérdida material, la pérdida de algún miembro del cuerpo, etcétera, de verdad es que, pues, para eso está la tanatología, para aprender a acompañar, para saber qué se puede decir y qué no se puede decir, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Mira, de verdad hay, bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Pacientes que de verdad que, pues sí se molestan cuando los quieren acompañar, pero no de forma adecuada, ¿sí? Por ejemplo, pues échale ganas, pues mira, ya tienes un angelito en el cielo. Pues no, o sea, realmente no son frases que consuelen, ¿sí? Es más, muchas veces, pues lo primero que te dicen, no, pues no llores, tienes que ser fuerte, no llores delante de los niños, ¿sí? Pero yo me pregunto, ¿cómo no vamos a llorar cuando tenemos la pérdida de un ser querido? O sea, ¿cómo? Lo que pasa que cuando alguien nos dice eso es porque realmente la otra persona no sabe qué hacer con nosotros. Sí, No sabe literal. qué hacer con nuestras lágrimas, ¿no? Entonces, muchas veces escucho y digo, pero ¿qué le digo? ¿No? Pues es que
yo siempre les digo, pues es que hay veces que el silencio amoroso y acompañador también habla. No hay que decir nada. A veces un abrazo fuerte, un apapacho, una caricia al alma, como tú muy bien dices, es muy, muy importante. Mira, encontramos esta frase que quiero compartirte que dice, duele un montón, pero va a pasar y cuando sane, más fuerte vas a brillar, más alto vas a volar, más libre vas a soñar y vas a entender que algunas historias terminan para que otras mejores puedan empezar. ¿Cuál es No, tu opinión sobre esta no, frase? definitivamente de que duele, duele y duele muchísimo, muchísimo. El primer año del duelo es muy difícil, ¿por qué? Pues porque es el primer año de las primeras veces, ¿sí? Porque también tenemos que comprender que nadie se salva del duelo físico. ¿Qué quiero decir con eso? El duelo físico es, de verdad se extraña muchísimo. Yo recuerdo con la mente, pero extraño con los sentidos, ¿sí? El ser humano, eh, el ser humano es un ser apegado a las cosas, apegado a las personas, ¿no? Entonces imagínate, mis pacientes me dicen, es que extraño muchísimo a las 7 que llegaba de trabajar, es que extraño muchísimo no verlo, es que extraño muchísimo no olerlo, ¿sí? Yo me acuerdo que tuve una paciente que se murió su esposo y bueno, ya había pasado un poquito más del año y no había sacado nada de su closet, ¿no? Y entonces, de veras, palabras textuales, dice, no, es que no quiero abrir, no quiero ni siquiera abrir el closet para que no se vaya su olor, ¿sí? Entonces se extraña muchísimo, es más, hasta da un poco de ansiedad, ¿sí? ¿Qué Entonces, claro tenemos? que duele muchísimo. Oye, ¿y qué tenemos que hacer? Por un lado, la persona que pierde a ese familiar, a ese ser querido, ¿qué es lo que tú nos recomiendas para que sabemos que es un proceso, no puede ser de un día para otro, es obvio, pero bueno, ¿cuál es la recomendación en este sentido para ir avanzando en ese proceso? Y por un lado, por el otro, la persona que está conviviendo, ¿no? Por decirlo, con esa persona que se le murió un familiar, cómo apapacharlo, cómo acercarte, cómo ayudarlo. Bueno, mira, ahorita estamos viviendo un duelo mundial, un duelo Sí. social que nos incumbe a todos los seres humanos de este planeta. Sin embargo, es un duelo colectivo, pero también cada uno tiene sus propias pérdidas individuales, ¿no? Entonces, yo sí quiero tocar este punto porque es muy importante. Primeramente, hay que entender, ¿sí? Y comprender que estamos ante un fenómeno totalmente inesperado y desconocido, ¿sí? Y que es como, yo luego les explico, imagínate que ahorita se te presenta un monstruo, no sabes cómo defenderte, no sabes cómo atacarlo, no sabes cómo prevenirte, ¿sí? Entonces estamos en ese proceso, todos. Todo está en investigación, todo está en observación. Lo que se dijo ayer, hoy, ya cambiaron las cosas, ya cambian los protocolos. ¿Por qué? Porque precisamente estamos en un duelo totalmente inesperado, totalmente desconocido. Entonces yo siempre se los digo a mis pacientes porque eso nos tiene que dar consuelo en que no lo escogimos, ¿sí? Llegó a nosotros. Eso por un lado. Por otro, ¿qué hacer? Bueno, estamos ante un duelo en donde hay dos circunstancias importantísimas que por eso también el duelo se complica. No hay despedida, ¿sí? Y por otro lado hay un aislamiento. Tenemos que estar en confinamiento. Entonces, imagínate una persona que está con un dolor
tremendo y que aparte no se despidió, ¿sí? Que a lo mejor pasaron días y ya no lo volvió a ver, a lo mejor un mes, y por otro lado tengo que estar encerrado en un cuarto de 4x4, ¿sí? Hasta que yo pueda salir, porque ya salió la prueba negativa. Entonces, esas tres características son fundamentales. Ahora, ¿qué hay que hacer? Mira, todos los estudiosos del tema, todos los tanatólogos, pueden cambiar 4 fases, si son 5 etapas, si son tareas, lo que sea, pero hay algo que es fundamental y que todos los estudiosos del tema lo dicen: expresión de sentimientos y de emoción. Tengo que expresar, porque el duelo es emocional. Tengo que expresar lo que siento. Tengo que ponerle nombre a lo que hay aquí, ¿sí? Ahora, sí, sí hay que elegir a la persona adecuada para que nos pueda escuchar. Desgraciadamente, muchas veces no es el familiar. Hay veces que sí, pero muchas veces no es el familiar. ¿Por qué? Pues porque todos estamos con un dolor desgarrador. Y como la cultura dice, no llores, tienes que ser fuerte, y bueno, ¿y qué te digo de los hombres? O sea, de verdad que los hombres están mucho más castigados en eso porque nuestra cultura no les permite expresar las emociones, pero eso es una tarea fundamental. Otra tarea importantísima es los rituales, ¿sí? Yo sí les recomiendo que en algún lado de la casa sí tengan un lugar específico, no en toda la casa, un lugar específico donde si quieren ponen la foto, donde pongan unas flores, donde pongan algún objeto querido de la persona y que haya un momentito al día donde hagan un ritual. Hoy no nos podemos juntar, pero sí se puede hacer virtual, ¿sí? Virtualmente se hacen los rosarios o se hacen Sí, claro. las reuniones y es muy consolador, ¿sí? Otra cosa es que sí aceptemos, las personas que nos quieren dar el pésame. Sí es importante, porque al no haber velorio, al no haber funeral, ¿sí? El funeral tiene su sentido, tiene un propósito enorme, ¿sí? ¿Cuál es? Bueno, pues que cognitivamente yo voy trabajando en la nueva realidad, que es que ya no está mi ser querido. Esa es la primera tarea, aceptar la nueva realidad. ¿Y cómo la voy a aceptar? Bueno, pues aceptando, digo, si ahorita no me siento bien, bueno, pues le puedo decir a la persona que quiere hablar conmigo, ¿te parece si es al ratito, es que ahorita no me siento bien? Pero sí aceptar el acompañamiento. Es muy importante, porque nuestra mente, nuestra parte psicológica lo va aterrizando, ¿sí? Lo va aceptando poco a poco. Acá tenemos otra frase, dice: extrañar no es estar vacío, sino estar lleno de alguien que se hace presente a pesar de la ausencia. Si hablamos precisamente de la ausencia, es una ausencia física, por así decirlo, pero en muchas ocasiones, se ha comentado que han experimentado que esa ausencia no existe solamente física, ¿no? Realmente la sienten más cercana a ellos, a la persona que fallece. ¿A qué se da esto o por qué? Bueno, al principio sí, la ausencia física es fuertísima, muy fuerte, muy, muy fuerte. Por eso te digo que sí hay que, fíjate, hay veces que hasta recomendamos, bueno, se murió, bueno, mi esposo o se murió
quien sea, ¿no? Hay veces que hasta recomendamos, bueno, si tienes tanta, bueno, hasta podríamos decir tanta ansiedad, lo extrañas tanto, bueno, pues busca una camisa y huélela, ¿sí? La ansiedad baja. Eso todo al principio es permitido, ¿sí? Es permitido que estemos en los porqués, es permitido que no le encontremos sentido a la vida, es permitido que estemos en la victimez, es permitido que estemos en un vacío existencial. Al principio todo es permitido. Lo que no puedo permitir es permanecer ahí. Pero ¿cuánto tiempo se permite? Pues mira, es que el tiempo, cada ser humano es único e irrepetible y cada uno tiene desde su unicidad, desde sus experiencias de vida, desde sus recursos resilientes, desde muchos factores. Es que hay muchos factores. Es más, se muere, por ejemplo, el papá o la mamá de una familia, cada uno va a vivir el duelo diferente. ¿Sí? Porque son muchos factores. Es la emocionalidad de la persona, es su temperamento, es su carácter, es las experiencias vividas, es toda la información que hemos recibido, es el sistema de creencias, ¿sí? Son muchos condicionantes a los que nos tenemos que enfrentar. Entonces, cada uno va a vivir el duelo de diferente manera. Pero sí, al principio, les digo, el primer año es muy fuerte. Sí hay que buscar una persona con quien platicar, con quien expresar nuestros sentimientos. Los rituales son muy importantes, muy importantes. Y en este sentido, María Estela, yo te pregunto, esta persona que está viviendo ese duelo, obviamente cuando está acompañada puede salir un poco más rápido que cuando está sola, porque se dice que la soledad todavía hace más fuerte esta ausencia, ¿no? Con la que estaba acostumbrada a vivir. ¿Cómo hacerle en caso de las personas que se encuentren solas? ¿Cómo hacer o cuáles serían tus recomendaciones para ir superando el duelo, pues de manera paulatina, pero que no llegue un momento, como tú comentabas, que ya te quedes ahí, que ya permanezcas de manera vitalicia en ese duelo, sino que vaya siendo un proceso, pero que vayas superándolo? ¿Cuáles son los factores que tú tienes que sobreponerte y hacer para superar todo este duelo? Mira, el ser humano tiene 3 capacidades: la capacidad de desafío, la capacidad de disciplina y la capacidad de esperanza, ¿sí? Imagínate si el ser humano no estuviera capacitado para el desafío. ¿En cuántos desafíos nos vemos enfrentados durante nuestra vida? A muchísimos, a muchísimos. El primer desafío al que nos tenemos que enfrentar y que es inevitable es al sufrimiento. El sufrimiento, nadie se puede escapar de él. Es parte de la vida. No podemos permanecer en el sufrimiento, ¿sí? Si hay sufrimiento inevitable, es decir, como la muerte, como la enfermedad, esto es un sufrimiento inevitable, no lo escogimos. Sin embargo, también hay otro tipo de sufrimiento que es el innecesario. Entonces, si permaneces siempre ya en el enojo, si permaneces en los porqués, te o sea, es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque el duelo no es una enfermedad, pero si yo permanezco ahí, en la tristeza, en la depresión, en los porqués, sí se puede complicar el duelo, sí se puede volver patológico. Totalmente. Una vez que se vuelve patológico, ya necesita, supongo, la ayuda de un especialista, ¿verdad? Sí, a lo mejor ya estás en una depresión tremenda, necesitas tomar fármacos, químicos. Entonces sí se vuelve muy fuerte,
sí, hay duelos muy, muy fuertes. Pero el duelo no es una enfermedad, es algo por lo que todos vamos a tener que vivir. Ahora, a lo que me preguntaste antes, es muy importante ser humildes y saber que si algo me está rebasando y está pasando el tiempo y no veo mejora, no veo que esté saliendo, pedir ayuda. Pedir ayuda. Y sí las hay, sí las hay. Hay talleres, hay cursos, hay terapias, hay grupos de ayuda mutua. Eso es muy importante. Y de verdad, nosotros, por ejemplo, en el centro tenemos, antes de la pandemia nos juntábamos, el grupo de Siempre Padres, es un grupo para padres exclusivamente que han perdido hijos. ¿Sí? Y todos los miércoles nos juntábamos, lo llevan 3 mamás, 3 alumnas nuestras que perdieron hijos, siempre estábamos ahí nosotros también, y nos reuníamos todos los miércoles. Ahora ellas siguen trabajando por virtualidad, pero es muy importante el acompañamiento, muy, muy importante. Entonces, sí buscar cuando yo ya me estoy dando cuenta que esto ya no va por buen camino. ¿Sí? Cuando ya estoy dejando de ser funcional. Esto es muy importante. La tristeza no se va a quitar. Se va a transformar. ¿Sí? La muerte de un ser querido siempre va a ser una... Hay un libro que es precioso que se llama En la tristeza pervive el amor. ¿Sí? Esa tristeza va a estar siempre, ¿no? Pero esa tristeza, ese dolor se va a ir transformando para darle sentido otra vez a la vida, para darle sentido al sufrimiento. Es decir, el trabajo tanatológico en sí es que yo tengo que ir paso a paso y soltar los porqués, porque los porqués no voy a encontrar nunca la respuesta. Nadie me va a poder decir por qué murió, por qué así, por qué esto, por qué el otro. Pero el trabajo tanatológico es poco a poco, paso a paso, es un proceso de adaptación a llegar al para qué. ¿Para qué me tocó vivir este sufrimiento tan terrible? Sí, y yo siempre le agrego para que yo, ¿cuál es? Para que yo, cada uno tiene un trabajo, para que yo fuera independiente, para que yo... Y todo eso va a honrar a la persona cuando es la muerte de un ser querido. Honrar a la persona, es decir, agradecer, perdonar, si hay algo que perdonar, y despedirme. Es decir, no despedida de adiós, bye, no. Es un nuevo hola, ¿sí? Es despedirme de que ya no voy a convivir contigo físicamente, ¿sí? Pero sí vas a estar siempre en una dimensión espiritual, siempre. Pero es eso. Acá hay perdón, Maristela, acá hay una frase que a mí me salta, dice, la muerte no existe, ¿existe o no? Porque dice, la gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. ¿Qué opinas? La muerte biológica, bueno, a ver, sí hay una muerte de la materia, ¿sí? Mi organismo ya deja de funcionar, ¿sí? Pero desde la parte espiritual, esa persona siempre va a estar. Pero hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo, es lo que yo te decía hace un momentito, que es de lo que en realidad habla, es esta frase de Isabel Allende, ¿no? Nunca va a morir porque no la voy a olvidar. No se trata de olvidar al ser querido, eso es bien importante. Se trata de honrar, ¿sí? De que permanezca en mí lo que sí vivimos, lo que sí compartimos, lo que sí aprendí, de los momentos buenos y de los momentos difíciles. De que si hubo algo que se quedó pendiente, bueno, pues resolverlo, pero eso se puede resolver. De que a lo mejor no me despedí, de que no pude decirle lo quiero,
Eso en un trabajo tanatoterapéutico, claro que se hace, por supuesto, pero ese es el trabajo, el honrar. Mi pregunta siguiente radica en que todas las pérdidas llevan el mismo dolor. No. No, no, no. ¿De qué depende? Depende, bueno, de lo que significaba esa pérdida para mí. Eso es lo que se trabaja, la significación. ¿Sí? Es ahí donde yo tengo que trabajar. Te voy a decir, pierdo mi casa. En realidad, no me duele perder los ladrillos, ni el cemento, ni el techo. Lo que me duele es lo que significó esa casa para mí. Quizás significó años de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, de muchísimas prohibiciones, ¿sí? Para que yo construyera esa casa. O a lo mejor significó que ahí pasé mi infancia, que ahí nací, que ahí viví con mis papás, con mis hermanos, ¿sí? Es la significación, ¿sí? Pero no duele lo mismo. Bueno, y hay muchas personas que cuando fallece a alguno de sus familiares, de repente empiezan a relacionarlos con algún, no sé, con algunas mariposas, con algún animalito, con algunas flores, así. ¿Tiene algún significado esto? Sí, mira, ahí yo te diría que, bueno, cada persona te va a comentar, hay gente que es muy escéptica, ¿sí? A esas cosas. Y hay personas que te dicen, bueno, es que yo en un momento dado estaba así y llegó una mariposa y bueno, cada quien interpreta esas señales, pero si son para mi bien, si son para mi sanación, ¿por qué no? Okay. Pero eso, mira, de verdad en el grupo de Siempre Padres no te imaginas, o sea, muchísimas, hay gente que no cree en eso. Es que yo sentí que estaba sentado, que yo sentí una energía o, o, o lo soñé a través de los sueños, se sana muchísimo también. ¿Sí? Eso depende. Hay gente que eso, a lo mejor se lo cuento a una persona y me dice, no, eso no. Maristela, estamos ya sobre la recta final, se nos ha ido súper rápido, pero sí quisiera que nos dijeras cuáles son las recomendaciones que ustedes les hacen a sus pacientes que llegan con este dolor, cómo superarlo, cómo podemos de alguna manera ayudar a todas las personas que tristemente están pasando por un duelo de este tipo, por la pandemia que estamos viviendo y que desgraciadamente cada vez son más. ¿Qué podemos decirles? ¿Qué podemos recomendarles? Bueno, primeramente, o sea, primeramente lo que yo te decía, ¿sí? O sea, aceptar, ¿sí? Ver este duelo de la pandemia como un fenómeno, así, literal, inesperado y totalmente desconocido, ¿sí? Es como cuando tenemos un bebé y nunca hemos sido madres, bueno, pues ahí vamos aprendiendo. Ahora así es, ¿sí? No sabemos, nadie sabía nada. Entonces nos estamos enfrentando, eso es lo primero que hay que comprender. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿sí? Eso es un punto muy importante. Comprender que estamos ante un fenómeno totalmente inesperado y desconocido. Punto dos, el compartir. Hay una frase del doctor Krauss que me gusta mucho que dice, espérame, a través del lenguaje, ¿sí?
a través del lenguaje, el dolor transformado en lenguaje duele distinto. El dolor transformado en lenguaje duele distinto. Hay que compartir nuestro dolor, hay que hablar de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Hay que ponerle nombre a lo que estoy sintiendo, pero necesito hablarlo, necesito expresarlo. Eso es fundamental. Y otra situación, bueno, saber que si algo ya me está rebasando y no estoy avanzando, buscar ayuda. Buscar ayuda y ver qué es lo que necesito. A lo mejor el duelo de la pandemia, ¿sabes cuál es el sentimiento que más he visto yo? Que la culpa. Sí. ¿Sí? Y realmente no hay culpa. No hay culpa. Pero el paciente, es que si lo hubiera yo llevado, es que si no le hubiera, es que si le hubiera dado el dióxido de cloro, es que si lo hubiera... Es que se hace en ese momento todo lo que está en nuestras manos, ¿sí? Entonces es eso, saber que estamos ante un fenómeno desconocido y totalmente inesperado, expresar nuestros sentimientos, elegir a la persona adecuada para poder hablarlo, ¿sí? Hacer rituales, eso es muy bueno, ¿sí? En compañía, ¿sí? Recibir las condolencias también es bueno porque vamos poquito a poco a aceptar la nueva realidad. Pues si te parece, Maristela, vamos a quedarnos con esta frase que acabamos de poner, no sé qué te parezca. Quédate en mi memoria y en mis recuerdos. Quédate allí, donde nadie te toque, donde cada vez que te busque pueda encontrarte. Eso es real, totalmente real. Maristela, agradecerte de verdad el que hayas estado con nosotros. Me encantaría que nos pudieras compartir tus redes sociales para aquellas personas que necesiten apoyo, que necesiten ayuda, algún consuelo, una asesoría. Qué mejor que las especialistas de ustedes en este sentido del Centro de Salud Emocional, que los pueda o las pueda apoyar a salir de su dolor, ¿no? Sí, cómo no, Angélica. Estamos nuestra página web es CESE, Centro de Salud Emocional Puebla. Ahí siempre les van a contestar y bueno, ahí entren a la página, vean todo lo que podemos aportar, todo lo que estamos compartiendo. Ahí está. Gracias, Angélica, qué linda. No, aquí Denzel, que está en producción, nos está apoyando. Qué lindo. No, muchísimas gracias. Todo lo que ofrecemos, ahí está todo, ahí está toda la información. Todas somos psicólogas, todas tenemos maestría en tanatología, en logoterapia. Pues maestra María Estela Córdoba Arredondo, de verdad te lo agradezco mucho. Gracias por esta rica charla, gracias porque yo creo que en estos momentos tan difíciles a todos nos hace falta, de verdad, nos hace mucha falta el tener, como tú dices, alguien que nos escuche, alguien de confianza, con quien podamos compartir este dolor tan fuerte que se siente en esos momentos, la catarsis. De verdad, es un desahogo impresionante. Fundamental, Angélica, fundamental. Pues te lo agradezco mucho, te mando un abrazo y muchísimas gracias, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Angélica. Un gusto. Al contrario, estuvo con nosotros la psicóloga María Estela Córdoba Arredondo, ella es maestra en tanatología y socia fundadora del Centro de Salud Emocional. Ella también es especialista en logoterapia. Bueno, y es así como hemos terminado este programa. Le invito a que se quede con nosotros, que le dé un like, porque si le gustó este programa, ojalá le dé un like a la página de Facebook 30 Minutos con Angélica Chevalier. Lo invito también a escuchar el podcast en Spotify, 30 Minutos con Angélica Chevalier. Y bueno, estar pendiente para nuestra próxima entrevista. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Gracias, Maristela. Saludos. Adiós, Angélica. Bye. Gracias. Gracias. Linda tarde.
30 minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, @AngieCheva.